Excelente, pues muy buenas tardes a todos y todas, pues a nombre de CDX México, Rolando, me llamo. Les damos la más cordial bienvenida a todos, a los que nos están en este momento y a los que nos escucharán en un futuro en YouTube. Y muy agradecidos principalmente con el maestro Jesús Becerril, que aquí nos acompaña para esta charla. Les platicará un poquito el coordinador de la Frontera Jóvenes, Salomón, un poquito sobre Jesús Becerril y la razón de por qué estamos aquí en este momento. Adelante, Salomón. Sí, muchas gracias, Rolando. Eh, pues voy a presentar a Jesús, ¿verdad? Un poco de su semblanza y bueno, ya también mencionaré un poquito el tema porque estamos por acá, ¿verdad? Bienvenido Jesús. Jesús Becerril González, él es profesor investigador social. Es maestro en teología y mundo contemporáneo por la Universidad Iberoamericana. También es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor universitario en el área económica y teológica. Es cotitular de la Clínica Jurídica de Empresa Social en el Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Ibero en Ciudad de México. Y también es responsable del programa de Economías Incluyentes, Solidarias y Sostenibles en el Instituto Mexicano de Doctrina Social, el INDOSOC. Jesús también es colaborador del Movimiento Internacional, la Economía de Francisco y su red latinoamericana en la Comisión Académica que busca repensar la economía desde un enfoque interdisciplinar, poniendo a la persona en el centro y el rescate de la espiritualidad como catalizadora de procesos políticos y sociales. Pues bienvenido Jesús y gracias por aceptar la invitación a Muchas compartirnos gracias. sobre este tema tan interesante, ¿no? Y tan valioso, pues de alguna manera acá en CDX estamos también como tratando de colaborar y de hacer alianzas con personas como tú que están trabajando estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado de la casa común, que es ahí donde estamos cruzados con Frontera Ecología y también Frontera Jóvenes, porque bueno, ya les platicarás que esta perspectiva pues va enfocada a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, pues adelante. Gracias. Vamos a palabra. Gracias, Jesús. Bueno, la dinámica, perdón. Gracias, Salomón. La dinámica, pues ya la conocen. Estaremos como un momento de conferencia y después entraremos como a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Jesús, y bienvenido, bienvenidas todas. Somos 24 personas alrededor y se está grabando, ¿no? Para los que entraron ahorita. Adelante. Pues muchas gracias. Antes que nada, me da mucho gusto estar con ustedes y agradecer la invitación a compartir un poco de lo que a mí me cambió la vida en este sentido de la espiritualidad ignaciana, nuestro cañonazo, ¿verdad? Y lo que nos da y nos devuelve el sentido. Es una invitación del Papa Francisco que ahorita les voy a presentar que se llama La economía de Francisco y yo quiero partir sobre todo de que para mí ha significado una provocación como cristiano y hoy les ofrezco esta charla, esta plática como una provocación también para renovar a las comunidades cristianas, en ese sentido más amplio de vocación, de renovar nuestro llamado, de renovar el llamado que hoy necesitan las comunidades de vida cristiana para el mundo en el que en el que nos encontramos. Y quisiera comenzar a contarles que cuáles fueron las semillas. Seguramente hay algunas personas que ya conocen de esta invitación del Papa Francisco y para algunas será la primera vez que podemos escuchar de ellas. Sin embargo, permítanme hacer un ejercicio atrevido de decir, querer intuir qué pasaba por la mente y por el corazón del Papa en las semillas de este movimiento. Primero nosotros nos enmarcamos en una intuición que Francisco ya despierta por allá del 2018 y 2019, con una escucha seria de las realidades globales, desde las periferias y las víctimas del sistema.
Por ahí de esos años nos encontramos en el Sínodo Panamazónico y nosotros sabemos que hay un giro eclesial donde al centro de Roma se ponen las comunidades indígenas que resisten y que defienden el territorio. Ese signo profético de Francisco despertó una nueva manera de poder afrontar las realidades globales, siempre con la visión y desde la experiencia, desde quienes experimentan en primera línea las víctimas y los conflictos en los que nos encontramos. Para Francisco, el tema de la economía no ha sido totalmente ajeno y nosotros sabemos que ya en Evangelii Gaudium hay un apartado donde dice, no a una economía que mata, no a una economía egoísta, extractivista, que descarta y que es responsable de las desigualdades. Esta intuición de poder acercarse primero a palpar los desafíos desde las periferias pone en el centro una denuncia profética muy importante. Hoy podríamos decir que a través de la multicrisis que estamos viviendo y la que nos enfrentamos, la economía en gran medida, el modelo económico que el ser humano ha construido y que se ha enseñado en las universidades y que ha permeado y que pareciera ser como que es la única opción que tenemos de construir la economía, ha sido responsable de algunas partes de las desigualdades, de las heridas y de las dolencias. Esta intuición de Francisco para mí me parece muy profética y siempre en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Francisco no está diciendo absolutamente nada nuevo, si bien lo dice con mayor valentía, porque pues el Papa Benedicto XVI puso Caritas in Veritate y habló de los modelos económicos también, etcétera. Pero Francisco, a través de las violencias y de las resistencias, nos lanza una pregunta, seguramente en estas semillas de cómo nació la economía de Francisco. ¿Cuál es la vocación de la esfera económica? ¿Para qué está hecha la economía? ¿A quién le pertenece la ciencia económica? ¿Cuál es la finalidad de la economía? Y precisamente, como ya decía, no es algo que pareciera ser que eh, solamente está en Evangelii Gaudium, sino que si nosotras y nosotros hemos leído Laudato Si, Querida Amazonía y Fratelli Tutti, la esfera económica ha estado siempre como muy en el centro del pensamiento del Papa con una denuncia profética. El modelo económico actual es insostenible. Nos encontramos frente a realidades de una economía donde el rásquese cada quien con sus propias uñas pareciera ser no solamente es entre personas, sino a veces entre países, entre estados, entre naciones. Y justamente Francisco lo ha denunciado con toda profundidad. La Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo a pedacitos hoy tiene un corte económico muy importante. Nosotros experimentamos en la pandemia el impedimento de la exportación de alimentos o de productos o de insumos. Esta lógica de castigar con la economía las relaciones internacionales, hoy nos ha dicho que no tenemos que perder de vista la esfera económica. Nos encontramos ante un modelo económico netamente extractivista, es decir, que devora la tierra pero que también abusa y que también explota a los cuerpos. Yo les platicaba un poquito de lo que yo tengo que hacer, pero pues yo soy una persona privilegiada porque yo vivo en una zona, entre el puente entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde la movilidad de personas que se trasladan todos los días para poder trabajar, nos encontramos ante modelos económicos que no solo explotan la tierra, sino explotan los cuerpos abusando con cargas laborales que nos sobrepasan y que incluso yo sé que ustedes conocen a más de una persona que tiene 2 o 3 trabajos para poder salir al día. Esto que pareciera que es como el modo de vida que no tenemos alguna otra opción,
Francisco lo pone de manera profética en Evangelii Gaudium y no se diga de un modelo económico que descarta. Quiero, no me pueden responder porque si no nunca acabaríamos de recoger las voces. Quizá al final podamos hacer este ejercicio, pero quiero invitarlas e invitarlos a que pensemos en alguna persona que tú tengas cercanía, que tú sepas y que ha sido descartada por la economía. Oye, ¿a quién descarta la economía? Porque la economía es el modo de subsistencia y nos encontramos en transiciones tecnológicas, la industria 4.0, 5.0, el nearshoring, la relocalización de las empresas. Pero este tipo de estrategias que parecerían beneficiar a todas las personas, hoy está excluyendo a territorios y a personas muy particulares. Pienso inmediatamente en las personas, yo les comparto y siempre lo digo y lo digo con mucha, no sé cómo se vaya a escuchar, pero lo digo con mucha confianza aquí en la comunidad de CDX. Yo soy una persona alta, una persona grande, una persona robusta y voy al centro comercial aquí en Toluca y de repente llego con las bolsas del súper o la bolsa ecológica, el auto, y me parte el corazón que una persona de la tercera edad me diga a mí, un hombrezote, ¿le puedo ayudar a meter sus cosas al coche? Y eso me está hablando de que hay personas que a pesar de sus edades avanzadas, hoy siguen siendo descartadas por el modelo económico. Y entonces, y bueno, no se diga de la responsabilidad de las desigualdades. Quienes nos sabemos un poquito de economía, todos los términos económicos siempre a lo mejor ponen su mirada o su foco en los índices del Producto Interno Bruto, los índices de crecimiento económico, pero hoy nos encontramos en una era donde el crecimiento económico ha sido no tan grande, sí ha tenido sus índices de a lo mejor de estancamiento, de recesión, pero que no lo comparamos muchas veces con qué tanto está creciendo la economía, en qué tanto está creciendo la desigualdad. Entonces, Francisco pone sobre la mesa de quienes nos decimos cristianas y cristianos, oigan, volteemos a ver la esfera económica y preguntémonos si estamos construyendo una economía justa, una economía incluyente, una economía sostenible, o si pareciera ser que no la tenemos ni por aquí de vista en la práctica de nuestras espiritualidades, porque nos habla como pastor, nos habla como profeta y por eso para mí es una invitación para provocar, para sacudir las vocaciones y decir no perdamos de vista la esfera económica. Ante este gran desafío, queridas hermanas y hermanos, él se pregunta cómo le podemos hacer para ir transformando la economía. Y Francisco, seguramente ustedes tienen también un cariño muy grande por nuestro hermano mayor, por nuestro papa, tiene unos atrevimientos muy del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo vamos a cambiar la economía? Y en el 2019 él dice, ¿por qué no intentamos con la juventud? ¿Por qué no intentamos que la juventud cambie la economía? Pareciera ser que la primera respuesta es vamos a intentar con los empresarios, vamos a intentar con los políticos, vamos a intentar con las industrias. Voltea a ver a los jóvenes para poder transformar la economía. Y pasamos de estas semillas a la inspiración en la carta de 1 de mayo del 2019, que es dirigida a la juventud, donde nos invita, en ese tiempo, pues yo todavía era joven, ¿verdad? Ya tiene muchos años que pasó ese evento, los años han pasado y seguramente en ese momento, pues yo era más joven y la carta estaba dirigida a la juventud y nos decía, vamos a hacer un pacto para cambiar la economía actual. Las y los invito a hacer un pacto y esta palabra cargada de contenido teológico nos remonta a las alianzas de un pueblo que se compromete, de Dios que se compromete con su pueblo. Esto para mí es muy iluminador porque la economía de Francisco no vino como con un contrato. En el contrato hay cláusulas, hay obligaciones, hay periodos. Pareciera ser que nos da como la receta y el camino para poder transformar la economía.
Y no, la economía de Francisco no es un contrato, no es una receta, no es una pauta, no es un modelo económico alterno, es una alianza. Es una alianza entre el Papa y las y los jóvenes, que más allá de su fe cristiana, tienen esta intuición por transformar el mundo, por transformar la economía. Y el título de la economía de Francisco, acuñado en esta carta del 2019, es Dar un alma, animar la economía. Todas las esferas económicas que tiene que ver el consumo, el desperdicio, la basura, la producción, la contaminación, el trabajo, todas estas actividades económicas muy grandes, Francisco nos dice, animemos, demos alma, demos espíritu, demos vida, porque pareciera ser, ustedes seguramente conocen también a personas que todas estas horas laborales y todos estos traslados y todo esto carecen de sentido, carecen de vida, carecen de propósito, carecen de trascendencia. Y es muy hermoso escuchar a Francisco decir, animen la economía. Y no es animar las universidades y los libros y las clases, es animar la vida que nos pertenece a todas y a todos. Y seguramente, y bueno, quiero aquí decir algo. Yo sé que a lo mejor aquí ustedes son de la comunidad de vida cristiana y que tienen una rama para las y los jóvenes, pero Francisco llama a la juventud. Me gustaría siempre interactuar con ustedes y preguntarles, ¿verdad? Pero creo que por el tiempo no es tan posible ahorita. Pero Francisco llama a la juventud, sí, porque somos aventados, porque es arriesgada, porque es creativa, porque no tiene miedo, pero particularmente porque es un sector económico en alta vulnerabilidad. Quienes ustedes aquí me están escuchando y entraron a trabajar con una ley anterior, gracias a Dios van a poder disfrutar de un sistema de pensiones, seguramente algunas personas, ¿no? No todas. Y encontrar trabajo aquí será un poco más sencillo, pero también incluía también el empeño, etcétera. Pero la juventud hoy, o sea, hoy quien sí es joven, sí se encuentra en un escenario complejo en el mundo económico. Carece de una seguridad social por ley que lo condena a trabajar eternamente. Y no porque el trabajo sea un castigo, sino porque paradójicamente nos encontramos en un modelo económico donde a cierta edad eres desechable, descartable, e incluso dentro de la misma juventud, con la transición tecnológica dentro de las empresas que constituyen gran parte de la economía de nuestro país, hoy es más difícil encontrar trabajo. Entonces, Francisco no es ingenuo y llama a la juventud nada más porque son arriesgados, creativos y aventados. Francisco llama a la juventud para sacar su propio protagonismo en su construcción del futuro. Esto es muy urgente. Hacerle saber a la juventud que la generación mayor ya goza con algunas estructuras, con algunos horizontes de futuro un poco vivibles, pero decirles que no dejemos en las generaciones futuras, en las generaciones, perdón, pasadas, nuestro futuro económico, porque nuestro futuro económico es incierto. También hay una tendencia a decir ahora todo el mundo tiene que emprender. Bueno, pero después eso lo voy a platicar un poco sobre las aplicaciones de la economía de Francisco. Me gustaría aquí nada más mencionar lo importante que es despertar la vocación de la juventud en la construcción de sus futuros dignos, para la casa común, para ellas mismas, para las personas más descartadas también. Y seguramente ustedes saben que la economía de Francisco no se llama así por el Papa Francisco, sino más bien que en esta carta que ustedes pueden consultar en internet, la carta del 1 de mayo del 2019, nos proponía como inspiración para la construcción y el cambio y la animación de la economía del mañana. Ante este gran reto, una inspiración gigante nos proponía un santo pequeño, San Francisco de Asís. Pero ¿cómo? San Francisco de Asís, nosotros conocemos su vida, su historia, y sabemos que él optó por la pobreza,
Precisamente en la carta, Francisco nos dice que ese acto profético del desprendimiento da libertad. Nosotros en la espiritualidad ignaciana también sabemos que esto de, ay, no recuerdo el término, ¿verdad? Pero no más salud ni menos salud, no más rico ni menos rico, la indiferencia, ¿no? La indiferencia que se maneja en la espiritualidad ignaciana. Este desprendimiento también da libertad y el aparente no a la economía es una nueva fundación de esta. Seguramente también ustedes saben que los franciscanos tienen un aporte económico importante, precisamente en, en parte de su espiritualidad y sus apostolados, fueron los que suscitaron los que hoy conocemos como montes de piedad, frente a sistemas bancarios de su tiempo que no prestaban dinero a los pobres, y entonces él crea alternativas vivibles. Es decir, entonces pone una persona y a una espiritualidad que tiene mucho también de integración con la ecología, de respeto por la casa común y también de servicio a las personas más necesitadas. Esas fueron las semillas, esa fue la inspiración. ¿Qué pasó con la trayectoria? Esta carta resonó en el corazón de muchísimos jóvenes. Hubieron 2000 solicitudes para poder ir al evento de la economía de Francisco, porque la economía de Francisco era un evento que estaba programado para el 2020. Y hubo 2000 solicitudes y Francisco nos dijo que estas solicitudes fueron porque seguramente a muchos jóvenes les preocupa el futuro económico. Ustedes saben que decisiones tan grandes como hoy quiero tener hijos, quiero tener una familia, pasan por decisiones económicas, ¿no? O sea, hoy la economía se mete incluso también como tema de discernimiento para cuestiones tan trascendentales en la vida de la juventud. Y yo conozco, porque yo soy profesor de universidades, donde trabajo con jóvenes, y conozco a muchos que su respuesta es no quiero tener hijos porque no quiero traerlos a sufrir al mundo y porque no voy a tener con qué mantenerlos. Y entonces cómo también la economía dictamina o dicta las decisiones trascendentales de la juventud. Por eso este llamado hizo mucho sentido. Y la invitación como Francisco de Asís ahora es a reparar la casa, pero como en su momento Francisco de Asís fue llamado a reparar la casa como iglesia, ahora la juventud es llamada a reparar la casa como el mundo. Y nos propone Asís como punto de partida para encontrar una vocación, una cultura y un pacto. Para mí estas palabras son fundamentales en lo que podemos conocer como economía de Francisco. También ustedes saben que el término de vocación, hoy hay personas que dicen, estamos en crisis vocacionales. Y es que estamos en crisis vocacionales porque los seminarios se van a quedar vacíos, porque los monasterios se van a quedar vacíos, porque nadie quiere ser sacerdote, porque nadie quiere ser religioso. Seguro, y ustedes y yo sabemos que la vocación no es excluyente, no es exclusiva solamente de las personas consagradas a un servicio ministerial. Pues a través de esta carta, Francisco invitaba a que la juventud tomara esta opción como parte también de su vocación. Y creo yo que aquí hay mucho valor, porque los jóvenes hoy estudian sus profesiones, su trabajo, sus sueños, se van también para las profesiones y los sueños más rentables económicamente hablando. ¿A qué te quieres dedicar? Y el parámetro de decisión es el término económico. Entonces Francisco dice, más bien, que la economía de Francisco y Asís sea más bien un punto de partida para redescubrir la vocación. Y esto, desde mi experiencia personal y también con mis estudiantes, ha sido de lo más grande que hemos compartido en la economía de Francisco, en los eventos que hemos organizado y en las actividades que he implementado dentro de las clases. Regresarles a los jóvenes la oportunidad de saberse llamadas y llamados a ser cristianas y cristianos transformando su realidad con justicia. Porque obviamente ustedes saben
que dirían, es que pues, la economía pues, es una ciencia dura, de puros datos, de puras gráficas, de puros porcentajes, de puros índices que nadie entiende. No, la economía forma parte de la vida. Seguramente hay personas aquí que sí tienen una empresa, que son productoras, que son productores, personas que se dedican a la logística, pero no todos nos dedicamos a producir, no todos nos dedicamos a vender, pero sí todos nos dedicamos a consumir. Todos compramos, todas y todos compramos. Y el consumo es una actividad económica fundamental y por lo tanto somos agentes económicos. Es decir, la economía no es una ciencia reservada para expertas y expertos, es la vida misma. Por eso es una oportunidad para redescubrir y generar una nueva cultura y pacto desde la experiencia de la realidad evangélica. Bueno, Francisco terminaba la carta invitándonos a llegar al corazón de donde se gestan los paradigmas, es decir, en los barrios, en las escuelas, trabajos, sindicatos, emprendimientos, cargos públicos, que dictaminan cuáles son las reglas del juego en materia económica. Nos dijo, nos decía a los jóvenes, no tengan miedo como de querer llegar ahí, de querer llegar a tomar decisiones. Y para mí eso pues es horizonte de mucha esperanza, sobre todo para no permanecer fuera de donde se gesta el futuro, nuestro futuro. Pues todas y todos sabemos que en el 2020 no fue posible encontrarnos con Francisco porque pues llegó la pandemia y más bien lo que estaba destinado a ser un encuentro se convirtió en un movimiento. La virtualidad permitió que las 2.000 personas se convertían en 3.000, en reuniones virtuales, en encuentros y en discusiones sobre los nuevos virus económicos y todo lo que nos trajo la pandemia donde se visibilizó las desigualdades, se profundizaron las desigualdades económicas, donde pudimos darnos cuenta de que el desempleo no estaba en 10 años, de que el desempleo se presentó en semanas, de que la pobreza, el hambre, incluso la exclusión sanitaria, quién recibía vacunas, quién no recibía vacunas, se concentraba en la dinámica geopolítica que dicta la economía actual, donde hubo cierres de pequeñas y medianas empresas, donde cuestionábamos nuestra relación entre los seres humanos y la naturaleza. En ese 2020 que no pudimos encontrarnos con Francisco, nos volvió a regalar un mensaje y nos dijo más bien, enfrentemos esta economía enferma que mata, teniendo en cuenta que no somos dueños de la tierra y que la calidad, aquí hay algo que no hemos profundizado con toda plenitud quienes estamos en la economía de Francisco, pero son intuiciones muy valiosas, que la calidad de la vida de los pueblos y de la tierra reside en el cuidado de los bienes comunes. Para la economía están los bienes públicos y los bienes privados, pero también hay otras alternativas económicas que Francisco recupera que habla de los bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Pues el agua, los mares, el aire, que hoy una persona puede decir, oigan, ilusos ustedes que se tardan 2 horas en el tráfico mientras yo me voy en mi helicóptero en 10 minutos. Pero ¿de quién es el aire? ¿De quién es el espacio aéreo? ¿Quién dictamina las regulaciones del mar? O sea, hay mucha oportunidad para poder salvaguardar el cuidado de los bienes comunes. Y nos invitaba sobre todo a generar esos procesos circulares de economía que tenga conductas más responsables en el consumo. Terminaba diciéndonos que el gemido de la tierra anuncia que nos acercamos a umbrales peligrosos. Y bueno, pues en el 2022 se nos dio el encuentro. Se nos dio el encuentro con Francisco, donde ya no 2.000, sino solamente 1.000 personas pudimos ir a Asís a poder experimentar, saludar y escuchar y darnos ese abrazo de una comunidad. Y les quiero compartir un pequeño video donde está un poco lo que pudimos experimentar con este encuentro con el Papa Francisco. En el 2022, en septiembre, nos fuimos con él en Asís y aquí está un video de 1 minuto de lo que pudimos experimentar. Vorrei lasciarvi tre indicazioni di percorso per andare avanti, no?
La prima, guardare il mondo con gli occhi dei più poveri, ma per avere gli occhi dei poveri e delle vittime bisogna conoscerli, bisogna essere loro amici, che le vostre scelte quotidiane non producano scarti. La seconda, voi siete soprattutto studenti, studiosi e imprenditori, ma non dimenticatevi del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Mentre create beni e servizi, non dimenticatevi di creare lavoro, buon lavoro e lavoro per tutti. La terza indicazione è incarnazione. Il mondo dell'economia lo cambierete se insieme al cuore e alla testa userete anche le mani. Cari giovani e giovane, la realtà sempre è superiore all'idea. State attenti a questo. Nos dejaba con este mensaje que no debemos de olvidar que la realidad es más grande que la idea y nos decía que no nos olvidáramos de tres señalamientos. Una economía que tenga al centro a las personas en situación de pobreza, una economía que no se olvide de crear trabajo. Hoy pareciera ser que todos los modelos de empresa están pensando en cómo reducir costos y la reducción de costos viene por reducir la mano de obra o por reducir la cantidad de trabajo. Francisco lo tiene muy claro y dice, no, o sea, no olvidemos de que la actividad central, y recupera un documento de Benedicto XVI, es el trabajo. Esa es la actividad económica central. Y la tercera, el término de la encarnación. Porque no es lo mismo hablar de finanzas en Suiza que en Cuba. La construcción económica no puede seguir una receta particular en cada uno de los países. Tiene que brotar de los territorios. La encarnación alude a a la territorialidad. Particularmente la invitación de Francisco fue a ser jóvenes centinelas, una comunidad juvenil profética. Y ustedes saben que la profecía tiene dos dimensiones: denunciar las violencias económicas que padecemos. Hoy toda la persona que está en el sentido de una espiritualidad cristiana auténtica tiene que pasar también por convertirse profeta de la economía en el sentido de cómo denunciamos las violencias económicas que padecemos. Y en México, o sea, es un reto que podríamos tardarnos aquí muchas horas en discutir, pero ojalá sean elementos para nuestros discernimientos. ¿De qué violencias económicas me doy cuenta? ¿Cómo las visibilizo? ¿Cómo las denuncio? ¿Cómo las nombro? Y también la otra dimensión de la profecía es el anuncio. No solamente denunciar, sino anunciar. Y ahí Francisco fue muy claro en ser portadores de una buena nueva económica, una buena nueva de la economía, de la mano, codo a codo, con los proyectos que ya están construyendo alternativas económicas. Y tenemos la economía del bien común, la economía circular, la economía social y solidaria, la economía de comunión, etcétera, etcétera, etcétera. La economía de los pueblos, la economía del monte. O sea, las distintas formas de organizar para poder producir, crear, subsistir de forma digna. Esa es la parte de la profecía. No tener miedo a denunciar, pero sobre todo tener ganas de anunciar, de involucrar cabeza, mente y corazón en la construcción de futuros y horizontes económicos. Y el pacto que hicimos con Francisco y con el que voy a ir terminando la presentación en unos cuantos minutos, nos ofrece como esta perspectiva que tiene Francisco, que pudimos discutir en Asís, que lo armamos con él y que es algo que podemos armarnos. Esto vivimos en el 2022 y actualmente, ¿qué es economía de Francisco? Y con esto voy a ir cerrando para poder compartir un poco el diálogo con ustedes. Voy a compartir este video, ojalá se pueda escuchar. Perdonen que esté en inglés, que esté en italiano, que esté en mil idiomas. Voy aquí a decir los este, subtítulos en opciones y voy a poner que en idiomas. Ojalá me dé el español. Este, Inglés. Bueno, pues me dio inglés, a ver. Entonces voy a compartir este video.
de lo que es Economía de Francisco actualmente. Carissimi e carissimi giovani, l'incontro con l'economia di Francesco ha risvegliato qualcosa che avevate già dentro. E quando un giovane vede in un altro giovane la sua stessa chiamata, e poi questa esperienza si ripete con centinaia, migliaia di altri giovani, allora diventano possibili cose grandi, persino sperare di cambiare un sistema enorme come l'economia mondiale. Questo lo dico sul serio, conto su di voi, conto su di voi. EOF is also growing in education and research, entrepreneurship, innovation and culture, and global and local events. The EOF schools and the EOF summer schools offer high formation on pillars of the economy of Francesco. The schools are not really about finding definite answers, but rather starting a common path to answer prophetic questions, such as commons and relational goods, vegetal paradigm, and narrative and spiritual capitals. The EOF Academy is the international young scholars network that aims to promote scientific research on themes related to the economy of Francesco. It annually schedules education activities and fellowship grants. Part of the EOF commitment is also to help spread and grow valuable business seeds. We share inspirational talks, practical skills, and helpful tools, keeping youth's business ideas at the center. We organized 12 thematic villages. These spaces allow us to formulate different aspects and possible responses to global problems. Besides the villages, EOF lives in the territories. The EOF hubs are spaces where ideas and projects can come to life. A real aggregator of young EOF in collaboration with the business world, in synergy with local NGOs, civil, social, solidarity, and circular economies, with the dioceses of Catholic Church and leaders of other religions. Human rights are inherent to us all. EOF promotes and defends them, raises awareness, and gains support for global action. Hundreds of regional events and initiatives are organized every year in the form of workshops, conferences, and call for action. To involve other young people, listen to the voice of the communities, implement projects, and include the needs of the most vulnerable. EOF also organizes global events because this exercise, encountering one another, is the first step towards any change that can help generate a new economy. The economy of Francesco is a prophetic economy. It must be prophecy. In this time of changing, we do not always have answers to give, but we can always listen to the questions of young people and all those who ask for another world, another economy. The economy of Francesco. Una economía profética, una economía de su tiempo, una economía que no tiene miedo de lanzar las preguntas, una economía que no tiene miedo de tener las respuestas, pero no porque no tengamos las respuestas debemos de dejar de hacer las preguntas. Eso fue lo que nosotros aprendimos en el 2022 y lo que sigue la línea de economía de Francisco. Como ustedes pudieron ver, está organizada particularmente en 3 sectores, que es la parte académica. Nosotros creemos que la educación también es parte del cambio y ahora estoy más consciente que nunca que los currículums académicos enseñan una manera de hacer economía. Las universidades enseñan una forma de hacer economía. Tenemos que generar también una nueva educación consciente de una ecología integral, de una economía integral. Está la parte de la escuela, ¿sí? de lo académico, que tiene en el canal de YouTube, después ya con Salomón o en algún otro momento, les podría enseñar un poco las escuelas de la economía de Francisco que ya va en la 4ª edición,
La primera edición fue sobre los bienes comunes, donde invitan a profesoras y profesores de muy prestigiosas universidades para poder compartir y suscitar sobre estos temas. Son webinars totalmente gratuitos, totalmente accesibles para la comunidad, sobre bienes comunes. La segunda fue sobre un paradigma económico basado en las plantas, porque la economía de Francisco sueña también con otras formas de relacionarse y es el sistema económico basado en plantas. El tercero fue sobre la construcción de las villas, que ahorita voy a hablar de ello. Y el cuarto es sobre eh, capitales y capabilities, capacidades, unos nuevos enfoques de desarrollo humano integral. Y eso es muy importante ahora que estamos abordando sobre esto. Y precisamente yo tuve la oportunidad de asistir a la Escuela Internacional de Verano del 2022, donde el tema era el capital espiritual, el capital narrativo y el capital social, superando una sola forma de capitalismo. Y yo estuve allá y escuché las ponencias y escuché las preguntas y dije, "Mm, les va aquí, yo sé que está grabando, yo sé que se va a subir, quizá lo que voy a decir es políticamente incorrecto, ustedes me perdonarán, lo pueden editar, lo pueden cortar, etcétera, pero justamente uno de los temas del capital social, perdónenme si digo algo imprudente, ¿eh? En el capital social, eh, el profesor que estaba dictando la lección hablaba del valor económico de un hijo. O sea, es decir, él decía, nosotros en Italia nos estamos quedando sin niños. Y ponía los índices de crecimiento de la población y decía, cuando alguien decide tener un hijo, ese es el aporte económico que hace a la población. Y entonces yo de repente me encontré medio perdido porque yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿No? Y levanté la mano y le dije, oye, pero yo de donde vengo sí hay niños. O sea, más bien, ¿por qué no legalizas los procesos migratorios para darle oportunidades de liderazgo, toma de decisiones y empleo digno para personas, pues no necesariamente italianas? O sea, y entonces se me quedaron viendo así como, porque son otras experiencias las que tenemos en América Latina, son otras realidades. Y entonces así fue cuando nos atrevimos a organizar la primera escuela de verano con perspectiva latinoamericana para hablar sobre estos temas desde nuestros saberes, desde nuestros desafíos, desde nuestras realidades y también desde nuestra creatividad. Y creemos que esto es una excelente oportunidad para suscitar a todas las personas a que desarrollen pues nuevos esquemas de emprendimiento, nuevos esquemas también de reflexión académica y lo que ha sembrado la economía de Francisco, y voy a terminar, perdón por extenderme, es esto que se llama las aldeas. Después también les puedo hablar sobre las aldeas de la economía de Francisco, pero yo los he considerado como laboratorios de esperanza. Son 12 ejes temáticos, como ustedes pueden ver, donde Francisco ya ha previsto un desafío económico global y pone a modo de paradoja un término que lo teológico o que lo humaniza. Por ejemplo, el desafío económico de la agricultura, como la actividad económica que sustenta la vida, pero es la más injusta. Entonces, la aldea es agricultura y justicia. Hay aldeas sobre energía y pobreza, CO2 de las desigualdades, finanza y humanidad, management y don, trabajo y cuidado, negocios y paz, vocación y ganancias, negocios en transición, mujeres por la economía, vida y estilos de vida y políticas públicas para la felicidad. Las aldeas están llamadas a ser espacios de comunidades diversas, interdisciplinar, esto es importantísimo. Una disciplina no tiene la visión de conjunto, intergeneracional. Si bien está llamado para que sea de las y los jóvenes, el llamado es a construir caminos intergeneracionales, sobre todo con la sabiduría y el acompañamiento también de personas que ya no estamos en la parte de la juventud, pero sobre todo aquí mi más grande preocupación es qué hacemos con las infancias, qué hacemos con las adolescencias en esos términos, en esos temas de economía internacional e intercultural. Y esto es lo que nosotros llamamos la economía de, perdón, las aldeas. Y bueno, pues yo he trabajado dentro de las universidades, proyectos de emprendimientos sociales, proyectos económicos y de investigación basado en estos desafíos que respondan a las necesidades de México, ¿no? Como la importancia de construir una economía de paz en un narcoestado, por ejemplo. Tenemos que visibilizar las violencias económicas producidas por el narcotráfico en México para poder mapearlas y también construir alternativas económicas
que asuman ese tipo de realidades. Hoy no podemos basarnos en los libros de emprendimiento donde en Estados Unidos un costo fijo ya, y perdón si me río, pero los libros de emprendimiento de Estados Unidos no consideran el costo fijo de la cuota de piso. Y nosotros sabemos que aquí en los emprendimientos es un costo fijo que tienen que tener para poder subsistir. Y entonces son realidades que tenemos que visibilizar y denunciar. Y bueno, pues este tipo de aldeas y de movimiento, de propuesta, son una provocación para lo que nos decimos universidades, comunidades de vida cristiana, para personas que quieren retomar su parte fundamental de la fe. eh, y hoy que la fe también pasa por términos económicos. O sea, hoy la fe pasa también por este canal y ojalá podamos pues incluirnos. Aquí está una foto, unas fotos de quienes pudimos ir a Asís en el 2022, de quienes formamos la Red Latinoamericana de la Economía de Francisco, aproximadamente 211 participantes, con mayor presencia en Brasil, en Argentina, Colombia y en México. En México estamos ubicados en diferentes hubs territoriales, como es el Estado de México, Monterrey, en la CDMX, en Indosoc, en el hub de Puebla y el hub nacional. Y bueno, pues ahora una invitación muy puntual para quienes quieran profundizar sobre estos temas. Está nuestro cuarto Congreso Internacional de Economía de Francisco en América Latina y el Caribe, con sede en la Ibero, Ciudad de México, el 24 y 25 de octubre. Y ya después les podré pasar un poco más de información. Les agradezco mucho, 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 mucho su invitación, su participación. Y pues nada, este es un movimiento que me ha dado mucho sentido y que creo que hoy puede también despertar algunas interrogantes, caminos creativos, proféticos dentro de las comunidades de vida cristiana. Gracias por escucharme. No, al contrario, Jesús, muchas gracias por compartirnos así tan ampliamente, ¿no? El tema y, híjole, o sea, entonces, pues nos quedamos un poquito cortos, bueno, yo al menos, ¿verdad? Diría en la experiencia también de la Escuela Internacional que todo esto es como el fundamento, ¿no? De todo este movimiento. Y bueno, pasamos, ¿te parece a compartir alguna pregunta? Si alguno de los asistentes pueden tener alguna pregunta, pues que abrían su micrófono, eh, terminando la pregunta, pues lo cerraban también, ¿no? Para no interferir con los sonidos. Entonces, adelante. Sí, adelante, Bea. Bueno, pues yo siento esto como un caudal de esperanza, no nada más para Latinoamérica, sino para el mundo entero. En el caso de esta escuela de verano, en la que pues tenemos ahora sí que el privilegio de haber tenido 3 participantes, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué invitación? Bueno, ya hiciste la invitación, pero ¿qué concreciones se ven adelante? Gracias, Bea. Justo es como una de las preguntas sin respuestas definitorias, porque de lo que nos dimos más cuenta es de que quienes queremos construir alternativas a veces nos sentimos solas y solos. Y entonces suscitar estos espacios de comunidad, de tomar fuerza, de saber que somos un cuerpo disperso en muchos territorios, fue muy clave y muy, muy importante. Entonces, pues ahorita el camino es cómo seguir teniendo estos espacios de encuentro, sobre todo de inspiración y de compartir buenas prácticas, porque las alternativas económicas ya se han hecho en muchos territorios, en muchos países, con muchas perspectivas. Y creo que algo distintivo de quienes buscan las nuevas economías es que, yo no te comparto porque como el egoísmo o como la competencia, sino más bien la solidaridad. Eso es un cambio de lógica. Es un cambio de lógica y permitir como canales de compartir. Y bueno, pues tenemos ya noticias para una
nueva escuela, pero bueno, esto es limitándonos al trabajo que Jesús Becerril piensa que puede hacer. Pero yo creo que esta invitación es cómo más bien nosotras y nosotros nos hacemos conscientes de que hoy mi espiritualidad cristiana también pasa y me siento llamada o llamado por pasarla por el filtro de la economía. Y entonces, pues suscitar como distintas proyectos, alternativas. Y bueno, pues esa es mi pregunta medio corta y no definitoria. Y también, honestamente, pues logísticamente fue un desafío impresionante. Entonces, ahorita pues continuar con esta invitación. ¿Existe un documento sobre la economía de Francisco? Sí. En el chat, Delia Ruelas escribe esto, que si existe un documento sobre la economía de Francisco, están las cartas anuales, que son muy buenas. Si ustedes se ponen ahí en Carta del Papa Francisco a la economía de Francisco del 2019, les va a salir la carta y se la recomiendo muchísimo para poder leerla. Y está el video mensaje del 2020, la carta del 2021 y el discurso completo del 2022 en Asís. Y entonces, bueno, pues estos son como los documentos que vienen del Papa sobre las perspectivas económicas para este movimiento. Y hay algunos esfuerzos de poder indagar sobre estos paradigmas económicos alternativos y su relación con la economía de Francisco. Hay un libro que va a salir ya en el 24 y 25 de octubre, que fue de los primeros que se escribió sobre la economía de Francisco, un glosario para repensar la economía. Fue un libro originalmente en italiano y ahora ya está con la edición inglesa y tendremos la edición en español para octubre del 2024. Entonces ya tenemos este libro. Hay un libro que se llama La economía de Francisco y los bienes comunes. Todos estos están en inglés. Y hay una revista que después se las puedo pasar el enlace con Salomón, o también lo pueden googlear, Las economías de Francisco del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, donde hicieron un esfuerzo muy importante, un poco técnico, duro y muy objetivo sobre las distintas alternativas económicas, la economía circular, la economía del bien común, la economía social y cómo la economía de Francisco puede ser un gran paraguas donde convivan este tipo de alternativas económicas. Para mí lo distintivo es la parte de la espiritualidad dentro de la economía de Francisco. Y bueno, pues esos son los documentos que tenemos al alcance. Y sobre todo, perdón, si ustedes se van a YouTube, al canal de YouTube, aquí se los voy a compartir. Voy a compartir la pantalla para que esto sí es muy importante porque aquí hay muchísimo contenido. Si ustedes van a YouTube y le ponen The Economy of Francesco Official Channel y le ponen playlist, ustedes pueden seguir las ediciones de la Escuela de la Economía de Francisco. Por ejemplo, ¿no? Que es Capitals and Capabilities in the On-Life Era. Entonces, las capacidades para la construcción de un desarrollo humano integral, esto es muy importante. El 2023 sobre las aldeas, lo que le decía mujeres, vida y estilos de vida, consumo responsable, etcétera. El 2022 sobre escuchar a las plantas para una nueva construcción de alternativa económica basada en ellas. Y en el 2021 repensar la economía comenzando desde los bienes comunes. Y aquí también pueden ver los eventos del 2020, los eventos del 2022 y próximamente los eventos del 2024. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? ¿Ya habían escuchado de eso? ¿Les parece que la CBX puede hacer algo para acoger la invitación de la economía de Francisco? Adelante, Rosalía. Hola, ¿qué tal a todos? Jesús, gracias. Es para mí algo novedoso abrir los ojos mm, a una perspectiva que no había visualizado antes. Creo que en Guadalajara tenemos muchos jóvenes a los que podemos invitar
y, y estaría muy bonito formar como un taller que jalara chicos de este lado del occidente, como para darle más forma a todo esto que nos estás proponiendo. Me parece que estamos germinando apenas la semilla. Te agradezco mucho la charla y gracias por compartir tanta información tan novedosa para algunos de nosotros ya pasados de los 50. Gracias. Gracias a ti, Rosalía. Seguramente y yo con mucho gusto de poder colaborar con ustedes. Adelante, Rocío y Manuel. Tu micrófono no se escucha. Lo escribes en el chat. Sí. Bueno, pues para mí ha sido un placer, de verdad, compartir esto que a mí me transformó la vida. Les digo que fue como mi bala de cañón. Fue mi oportunidad para redescubrir mi vocación. ¿Alguien está hablando? ¿Ya pueden hablar? Sí, no, espérame, Jesús, tengo una pregunta. Sí, ¿Me permites? adelante. Oye, Jesús, como que veo un programa sumamente novedoso en hacer participar a los jóvenes en la definición de una nueva economía. Pero los jóvenes serán protagonistas de la construcción de esta nueva economía. ¿A quién va dirigida? Porque hay un grupo empresarial, hay un grupo que mueve el capital, hay un grupo que define los trabajos, que define los ingresos, los sueldos, el tiempo que le dedicas a producir, que me imagino que ellos son a quien va dirigido esta nueva filosofía, esta nueva definición económica. ¿Cuál es el timing? ¿Cuánto hay que invertir en la definición de los nuevos conceptos de economía? ¿Y cuándo hay que convencer a los que tienen el, el chirrión por el mango? Mm, Gracias. Qué pregunta tan más fuerte, ¿no? Porque justamente yo lo pienso de la misma manera. Sin embargo, no descarto el poder de la levadura en la masa, ¿no? Utilizando una parábola evangélica, una parábola bíblica. Eh, Porque precisamente a las personas, ustedes saben que la economía mueve intereses y mueve poderes. Y hoy tenemos que estar conscientes que si no hay una transición económica, no puede haber una transición ecológica integral. O sea, hoy quienes tengan la perspectiva de la ecología integral tienen que tomar también la perspectiva de que para lograr una transición ecológica debe de haber una transición económica y no es sencillo precisamente porque la economía está relacionada con intereses políticos y empresariales. O sea, eso tenemos que dejarlo en claro y seríamos muy ilusos de no tomarlo en cuenta. La economía de Francisco, desde la perspectiva del Papa, está orientada para la juventud, para despertar precisamente porque desde las bases, o sea, a lo mejor es imprecisa mi respuesta, pero las empresas venden porque compramos. El poder del consumo es muy grande, o sea, no nos hemos dado cuenta de cómo los consumidores podemos también reeducar la forma de hacer industria. Y obviamente, pues esto lleva una gran capacidad de generación de nueva educación y nueva cultura. El tema es que para quienes nos dedicamos a lo espiritual, es muy difícil que hoy yo pueda decir, me convierto en una parroquia, en una comunidad, en una escuela que tenga una perspectiva de enseñanza y de acompañamiento de ecología y de economía. Es muy complicado. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es eh, despertar y poner la semilla de que la espiritualidad cristiana contemporánea tiene que pasar por la ecología y por la economía. Y eso ponerlo fundamental desde las bases como levadura que fermenta la masa y ojalá pueda llegar a una transición también política, empresarial, a grandes alcances. Por eso es importante denunciar
un poco las violencias económicas. En México tenemos muchísimos casos, como el caso también de industrias de alimentos que pues desnutren, ¿no? O sea, por eso les decía, no nos tardaríamos muchísimo a hacer como este ejercicio que les invito a hacer en Comunidad de Vida Cristiana, en otros espacios, cuáles son las violencias económicas de las que te das cuenta y cuáles son las alternativas económicas que están también a tu mano. Pero repito, todos somos consumidores y también agradezco la pregunta de Agustín y de Rosario porque en teoría sí está orientada a tres grupos, que es a las personas de la academia, a las personas de empresas y emprendimiento y a las personas de agentes de cambio. Pero requeremos manos, requeremos trabajos intergeneracionales. Porque también ustedes saben que los cambios económicos a grandes escalas pasan por creación de políticas públicas. Y nosotros tenemos que poner eso en el mapa como parte de nuestra espiritualidad, de nuestra pastoral. Gracias, Agustín, por la pregunta. Creo que Rocío dejó la pregunta en el chat. Jesús. Sí, aquí dice, a partir de estas escuelas y procesos de formación que ha realizado, ¿hay ya algunos proyectos económicos que hayan realizado con este nuevo concepto de economía? Aún no. Aún no, o sea, esto pues es muy reciente particularmente, no en México. En México, bueno, en México es mentira. En el Estado de México hay un grupo de jóvenes que están haciendo proyectos de emprendimiento de nueva moda a partir de reciclaje de PET. Entonces, inspirados en esta propuesta de la economía de Francisco. Pero les digo, más bien es como decir, quien tenga la vocación de desarrollar emprendimientos, que lo haga. Quien tenga la parte de generar transición educativa, que lo haga. Quien tiene la potencia de poder fomentar nuevos modelos de consumo desde las parroquias y convertirlas en mercados solidarios de productos alternativos, que lo hagan. Es decir, ¿cómo metemos la mano? Desde las manos, desde lo que somos y desde donde estamos. Pues, ¿tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? A mí me gustaría finalizar la sesión con una oración. Este, entonces, ustedes me dicen si podemos ir cerrando, si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Estoy yo totalmente a su servicio. Ahí está la invitación para el cuarto congreso, especialmente si quieren después trabajar con jóvenes. Yo precisamente este tipo de provocaciones las he diseñado también en un taller, porque creo que la experiencia ayuda mucho a recuperar la dimensión profética de la juventud. Es decir, es una plataforma que nos ayuda a recuperar nuestra vocación cristiana de transformación social. Y entonces creo que eso es importantísimo. Adelante, Bea. Gracias, Jesús. Oye, en el sentido de el valor que dieron a la experiencia de contacto con la cooperativa de Quali, pues yo creo que también se podría hacer como un catálogo de esas cooperativas que han subsistido a pesar de nosotros, como son también las de café, los productores de café que están en Chilón, Bachajón y en otras poblaciones de Chiapas y Oaxaca. Realmente creo que en el sentido intergeneracional de apoyo, ese tendría que ser a lo mejor uno de nuestros actividades solidarias, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Yo pertenezco también, soy parte del grupo promotor de la economía social en México y en nuestra reunión de la semana pasada estamos a punto de lanzar una página de un directorio de cooperativas, de emprendimientos con esta perspectiva de economía social y solidaria, es decir, un poco de las que ya están probadas, ¿no? Porque sabemos que todo el mundo ahorita, si ya decimos, vamos a lanzar una campaña de promoción de productos, todo el mundo va a decir, ah, yo también soy social, yo también soy solidario, ¿no? Más bien como decías, vea, de esas experiencias probadas también,
para facilitar, o sea, esto que acaba de decir Bea es importantísimo, es otra posibilidad de muchas. ¿A quién le compro? ¿Dónde gasto? O sea, Benedicto XVI en Caritas in Veritate dice algo fundamental. Todo acto económico es un acto moral. Todo acto económico es un acto moral. Detrás del peso que doy, detrás del peso que decido gastar, hay vidas, hay lógicas. O sea, es decir, como despertar la conciencia del consumo y a quién le compro, ¿no? ¿A quién le compro? Que es algo que tú, Bea, estás diciendo y cómo visibilizar estos esfuerzos de cooperativas y unirnos, porque pues esfuerzos hay e iniciativas hay, pero cómo conectamos al consumidor con el productor, ¿no? O cómo conectamos es complejo. Este, entonces, bueno, pues iniciativas va a haber, pero agradezco esta oportunidad, Bea, que me das para recordar esto, que todas y todos tenemos todos los días muchas decisiones económicas. Entonces, repito, pueden hacer grandes cambios o pueden ser pequeños cambios. Confiamos en que la levadura es capaz de fermentar la masa. Bueno, me gustaría cerrar con ustedes con esta oración. Se las voy a compartir. Ahí dice que hay un libro. ¿Dónde está el libro? Hay un libro. Comer es un acto. Bueno, sí, no nos metemos en tema de alimento porque no salimos, ¿ya? Comer es un acto político. Sí, comer es un acto político. Sí. Vestir también. Y no tenemos que tener miedo a entrarle también a la política. Hoy la política y la economía están como en un matrimonio y tenemos que entrarle a esos temas. O sea, las y los cristianos tenemos que estar en esas decisiones. Quiero invitarles a que vayamos disponiéndonos a cerrar nuestro encuentro del día de hoy con esta oración que Francisco hizo en Asís en el 2022, para que el Señor bendiga a quienes son parte de esta comunidad internacional, a quienes han puesto sus sueños, sus esperanzas, sus manos, su corazón y su cabeza al servicio de la construcción de otra economía en las escuelas, en los trabajos territoriales, con las periferias. Entonces aquí está, espero que la puedan ver y me puedan seguir en silencio, en su corazón, sobre todo terminando esta reunión, encomendando a todas las personas que ya son parte de este movimiento internacional. Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no respetar las culturas indígenas, por no haber estimado y amado a los más pobres, por haber creado riquezas sin comunión. Dios vivo, que con tu espíritu inspiraste los corazones, los brazos y las mentes de estos jóvenes y los enviaste a una tierra prometida, mira con bondad su generosidad, su amor, su deseo de dedicar su vida a un gran ideal. Bendícelos, Padre, en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños. Acompáñalos en las dificultades y en los sufrimientos. Ayúdalos a transformarlos en virtud y sabiduría. Apoya sus deseos de bien y de vida. Apóyalos en sus decepciones ante los malos ejemplos. No dejes que se desanimen y sigue su camino. Tú, cuyo Hijo unigénito se hizo carpintero, dales la alegría de transformar el mundo con amor, ingenio y manos. Amén. Muchas gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes. Gracias, Salomón. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias a ti. Y Muchísimas bueno, gracias, Jesús. no nos despedimos, ¿verdad? Seguimos en contacto. Muchas gracias también a todos los que estuvieron presentes. Con mucho gusto. Adiós. Gracias a ustedes. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonito el compartir. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Adriana. Gracias, Bea.
le agradecen también pues ya se fue Salomón. Muchas gracias a la CBX, que sepan que yo siento mucha admiración por ustedes también y pues les agradezco el espacio. Nos vemos, que tengan feliz descanso. Gracias. Bye. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias.